Hola, soy Benjamín Norton con The Gray Zone y estoy hablando con un activista y un médico y un revolucionario de Chile, Pablo Sepúlveda Allende. Es nieto del gran presidente Salvador Allende de Chile, y es un activista y está involucrado en los movimientos sociales ahí en Chile y pasó mucho tiempo en Venezuela. De hecho, aquí en The Grey Zone publiqué una entrevista con Pablo cuando yo estuve en Caracas, hice una entrevista con él. Y hoy vamos a hablar de las elecciones. Este mayo hubo elecciones municipales y elecciones constituyentes en Chile para escribir una nueva constitución, porque hoy en día Chile todavía tiene una constitución pinochetista que fue escrita en la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Entonces, Pablo, tú fuiste candidato en las elecciones constituyentes. En esas elecciones, la izquierda ganó en un triunfo histórico. Eh, Según los resultados, la izquierda, las fuerzas progresistas y las fuerzas independientes ganaron 2/3 de los asientos en la Asamblea Constituyente para escribir una nueva constitución. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta elección, de este voto y el triunfo de la izquierda en Chile en particular? Porque alrededor del mundo, nosotros como los extranjeros, se asocia Chile con el neoliberalismo, ¿no? Con la política muy derechista. Entonces, ¿cuál es la importancia de este triunfo electoral? Eh, sí, muchas gracias, Ben, por la oportunidad, por la invitación al programa. Eh, sí, en Chile la verdad que ha sido, estos últimos años, ha sido muy movido el ambiente social y político. Creo que hay dos o tres grandes hitos. Primero, la gran movilización de octubre del 2019, el que comúnmente se llama como estallido social, más bien como un alzamiento, una revuelta, una rebelión popular, en contra, se graficó bastante contra el modelo, ¿no? Contra el modelo neoliberal. Se juntaron todas las demandas históricas, de luchas históricas que venían, pero ya se convirtió en una sola demanda que se convirtió rápidamente en cambiar la constitución de la dictadura, la constitución de Pinochet. Una demanda que venía de hace tiempo, pero no había agarrado ese impulso que dio octubre del 2019. Y bueno, resultó que en menos de un mes el gobierno y la élite política de los principales partidos políticos tuvieron que llamar a un plebiscito para ver si se quería o no una nueva constitución. Eh, Todo eso no se llamó una asamblea constituyente como es lo que se pedía en las calles, sino que una convención constitucional que, bueno, tiene ciertos límites, no es una asamblea soberana, no se pueden tocar los tratados de libre comercio, y todo lo que ahí se escriba tiene que tener una aprobación de 2/3, lo cual limita mucho realmente el campo de acción. Pero la constante movilización y presión social eh, ha ido cambiando un poco esas reglas. Primero fue con que se convirtió en una asamblea, en una convención paritaria, que no estaba en un principio en ese acuerdo que tomaron de un día para otro la élite política. Después escaños a pueblos indígenas, no los suficientes, pero se abrieron un número de escaños. Y bueno, cuando fue la votación, el 25 de octubre del año pasado, un 80%, casi un 80, un 78%, para ser más exactos, aprobó una nueva constitución, aún con estas reglas que se saben que limitadas, que no es una asamblea constituyente soberana, originaria, en fin. Y en la elección de este domingo, que es de sábado y domingo, cuando se eligieron las y los convencionales o constituyentes, también fue una gran sorpresa para muchos de nosotros, realmente porque no, o sea,
Otra de las reglas que se cambió es que podían participar independientes formando listas, cosa que no estaba establecido en el sistema electoral chileno, que fue el que se quiso usar. O sea, como las mismas reglas electorales para elegir un parlamento, el parlamento común y corriente, que es por partidos políticos, y los independientes no tienen oportunidad a menos que los partidos le den un cupo en su partido. Se cambió eso también a raíz de la presión social y se pudieron formar listas de candidaturas independientes sin partidos. Sin partidos implica sin financiamientos que el Estado da, millonarios, a los partidos políticos. Entre más grande el partido, mucho más dinero se le aporta desde el Estado y sin cupo en la franja electoral, o sea, en la televisión para la campaña, ¿no? Un cupo establecido por reglamentación. Nosotros, literalmente independientes, por cada uno teníamos exactamente un segundo para decir algo en la televisión en esa franja electoral. Bueno, el punto entonces es que a pesar de todos esos inconvenientes, de todas esas reglas, todas esas dificultades, muchas candidaturas independientes lograron, o sea, contra todo pronóstico, lograron en total 44 escaños de 155. Y los partidos políticos tradicionales que han gobernado Chile durante los últimos 30 años en una suerte de bipartidismo, que es la derecha, y la mal llamada, entre comillas, centro-izquierda, que es la concertación, o la ex-concertación, que es la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, y Partido Radical, sacaron su más mínima expresión en estas elecciones, y tanto así que la democracia cristiana sacó solamente 2. El Partido Radical no sacó ninguna, y el Partido Socialista ahí sobrevivió. Pero lo importante es que los movimientos sociales y las candidaturas independientes ganaron muchísimo espacio, y la alianza partidista de izquierda o de más izquierda o definida como antineoliberal, en la cual está el Partido Comunista y el Frente Amplio, también ganaron muchísimo espacio ahí. Entonces, eso hace un polo, digamos, político-social dentro de la convención claramente definido como antineoliberal, y que, bueno, abre mucho las posibilidades de transformaciones. No se llega exactamente a los 2/3, porque hay algunas candidaturas independientes financiadas por la derecha o por grupos económicos o por fundaciones, y fundaciones donde detrás de esas hay grupos económicos, y porque si juntas a la derecha con la exconcertación, con algunas candidaturas de la exconcertación, sí llegan a un tercio, que es el que puede bloquear las reglas, ¿no? Pero todo eso está muy sujeto a lo que es la presión social, que eso es lo importante. Ya cada vez más se demuestra que la movilización, la presión social que se haga tanto en las calles como en las redes, como en la opinión pública, en fin, logra avanzar mucho, mucho más a veces que lo que se puede hacer desde los niveles más institucionales. Algo así podría resumir. Entonces, sí, es una gran sorpresa. No porque la derecha la derecha se sabe que está arrinconada, pero tenían todas las reglas electorales para ellos salir sobre representados, ganar un tercio de los escaños para que nada se apruebe, nada que a ellos no les guste no se apruebe, pero esa concertación ahorita está en un plano de por el suelo y están viendo para dónde van. El Partido Socialista hace minutos estaba anunciando posibles alianzas con el polo antineoliberal, en vez de su tradicional alianza de estos últimos 30 años después de la dictadura con el centro y la derecha para mantener el modelo neoliberal. Entonces, como que se está viendo para dónde va, y el centro está diluyéndose, el centro, y se está polarizando ya mucho más claramente la política de los partidos tradicionales, y bueno, el mundo social irrumpe fuertemente ahí adentro de las fuerzas políticas como tal. Y Pablo, ¿cuál es la importancia de este triunfo de estas fuerzas progresistas? O sea, tú dijiste las fuerzas antineoliberales. ¿Cuál es la importancia de su triunfo en cuanto a la geopolítica, geopolíticamente hablando? Porque este junio hay una elección en Perú y el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, es el primer candidato según las encuestas. Además, hay una elección en noviembre aquí en Nicaragua, ahí en Chile. Vemos que
el golpe de Estado fracasó en Bolivia y el MAS tiene el poder de nuevo. Además, ¿cuál es el papel del cobre? Porque yo sé que Chile tiene mucho cobre y el cobre es un recurso muy importante en la economía mundial, en particular para la tecnología. Entonces, si de verdad estamos viendo un giro a la izquierda en Chile, ¿qué significa geopolíticamente hablando? Bueno, la importancia también como geoestratégica que también agarra en este momento no solo Chile, sino sobre todo los países andinos, podría decirse, ahorita en Perú, que está la posibilidad de que también salga un presidente bien a la izquierda, digamos, que viene del mundo campesino, bueno, del mundo profesor, pero profesor rural, pero que tiene un fuerte discurso antineoliberal, anticapitalista, en fin. O sea, recordar solo eso, lo que te decían antes, que entre Perú y Chile están más del 60% de las reservas mundiales de cobre. Son los dos principales países exportadores de cobre, que se exporta además, como te decía, como submateria prima, o sea, como tierra, como, eh, digamos, como roca o piedra, donde además van otros minerales que no pagan. Y entre Argentina, Bolivia y Chile está el 80% del litio del mundo. Entonces, en el caso mío de las candidaturas, a pesar de no haber salido electo, pero que igual es un tema que hemos tratado de posicionar y algo agarrado de fuerza, es el tema de la renacionalización justamente del cobre y del litio, que están, como te decía, en manos privadas, su explotación y exportación. Y si logramos una alianza, digamos, a un mediano plazo en esta década, ojalá a mitad de década más tardar, entre Bolivia, Argentina, Perú y Chile, con una política integracional sobre el manejo, industrialización de estos recursos, de estos bienes naturales, digamos, Sudamérica se podría convertir en un polo de importante peso geopolítico económico global, porque, como te decía, el cobre y el litio, los dos van muy de la mano. El litio acumula energía y el cobre es que la transmite, conductor principal de la energía, entre otros usos. La descarbonización global de la economía, solamente si se cumplieran los acuerdos de París en respecto al medio ambiente, la demanda de cobre global subiría en un 40%. Todos sabemos que la electromovilidad ahora, que está en boga, automóviles de litio, de energías renovables o de energías no de combustión, también. Y ahí se duplica o triplica el uso de cobre y de litio. Entonces es un tema estratégico y por eso en Bolivia, al querer también industrializar y generar las baterías de litio, le dan el golpe de Estado a Evo. Entonces, bueno, creo que es muy importante tener ese aspecto trascendental, creo yo, para Chile como la política regional y global en el fondo. Entonces tenemos que lograr una alianza entre los países Sudamérica para poder tener una soberanía nacional, una política integracionista y de manejo adecuado de estos bienes comunes, recursos, obviamente con todos los criterios del daño ambiental, de mitigar el máximo el daño ambiental, teniendo en cuenta a los territorios y las comunidades que viven donde se explotan estos minerales, porque la política transnacional que ha venido hasta ahora de saqueo, de puro hiperextractivismo, es fatal para el medio ambiente y no deja además ningún recurso en el país, o muy poco respecto a lo que se llevan para afuera. Entonces, si llegamos al control soberano, a nacionalizarlos y dar una política de cada vez más valor agregado y de inversión regional en las localidades y más aún si hay una política con los países vecinos sobre esto, creo que hay un gran potencial de transformación en eso, porque es el petróleo del futuro, como le llama Goldman Sachs, dijo eso, que el cobre y el litio es petróleo del futuro y que va a ser un asunto de seguridad nacional tener acceso a esos recursos. Goldman Sachs lo dijo, uno de los especialistas de ahí hace poco, que va a ser un asunto de seguridad nacional y que en 2025 va a llegar a un precio del cobre que nunca ha llegado antes. Ahorita está en un precio histórico nunca antes. Y va a ir en escalada por esa demanda global debido a
al cambio un poco o a la progresiva, lenta pero progresiva descarbonización de la economía global, o la electromovilidad, el auge de la electromovilidad. Eso, Sí, sí, disculpa. y lo siento, disculpa, Pablo, pero el cobre jugó un papel muy importante en el golpe de Estado de la CIA contra Allende en 1973, ¿verdad? Porque Estados Unidos y la empresa norteamericana Anaconda quería controlar todo el cobre de Chile, ¿verdad? Sí, exacto. El cobre es privatizado. Allende lo nacionaliza durante ese gobierno, se nacionaliza totalmente. De hecho, Allende lo califica como la segunda independencia o el acto más importante después de la independencia nacional, esa firma de la reforma que nacionaliza el cobre. Y la dictadura cambia la constitución y las bases, y después los gobiernos progresivos neoliberales lo van privatizando poco a poco, y ahora el 70% del cobre es privado y solo el 30% pertenece a la empresa nacional de cobre, ¿no? Codelco, una corporación. Solo como ejemplo, porque de hecho ese fue el gran acuerdo, el privatizar el cobre para llegar a la democracia y no tocar eso. Eso fue un acuerdo tácito y bueno, ir privatizando todo y progresivamente el cobre también. Y entonces administrar un modelo neoliberal, y las políticas económicas siempre fueron neoliberales. Desde el Partido Socialista con Bachelet, o con Ricardo Lagos, que también viene del Partido Socialista, pero se pasó al Partido por la Democracia. En fin, siempre aprobaron en el Congreso, y cuando estuvieron en la presidencia, igual que Frey de la Democracia Cristiana y Elwin, fueron igualmente políticas de privatización de servicios públicos, de desfinanciamiento de lo público y de políticas económicas del consenso de Washington y todo eso. Y ahorita en Chile el litio está en manos del ex yerno de Pinochet, a través de la empresa que privatizó, que era pública, y se la entregó, digamos, casi gratuitamente a su ex yerno, o sea, que estaba casado con una hija de Pinochet, y esa es la empresa que administra, principalmente la administradora del litio en Chile actualmente, y que el cobre y el litio se exportan de manera sin nada de procesamiento, digamos. Antiguamente se procesaba más, de hecho, el cobre. ¿Y Así que, puedes hablar de las diferencias entre los partidos de la llamada izquierda? Porque mencionaste que hay una historia de alianzas entre el llamado Partido Socialista y partidos del centro de la derecha. Entonces, es un poco confuso porque Salvador Allende, tu abuelo, viene del Partido Socialista, o sea, el Partido Socialista de los 70, que era muy diferente, pero el Partido Socialista tiene otro presidente en la historia de Chile, Michelle Bachelet, y sabemos que ella, hoy en día en la ONU, ella se está metiendo en la política interna de Venezuela en contra del gobierno chavista, publicando informes muy parciales, y hay videos de Michelle Bachelet con Hillary Clinton en Estados Unidos. Entonces, el Partido Socialista de Chile, hay mucha gente que escucha ese nombre y piensa que es un partido socialista. ¿Puedes hablar de las diferencias entre los partidos de la izquierda en Chile? sí, después de que el término de la dictadura, en el fondo hay un acuerdo que, bueno, ya la historia como que lo reconoce, un acuerdo que en la salida de la dictadura hay una especie de alianza entre los partidos que antiguamente representaban a ciertos partidos de la antigua izquierda, como el Partido Socialista de Allende, uno que se forma nuevo en ese momento, que no estaba antes del golpe de Estado, que se llama Partido por la Democracia, donde estuvo Ricardo Lagos, y también tuvo mucha fuerza en su momento, y la Democracia Cristiana, que siempre ha sido el centro, ¿no? El centro a veces históricamente ha tirado hacia la izquierda, y a veces hacia la centro-izquierda, y a veces hacia la derecha, ha sido como un péndulo, ¿no? Entonces, pero después del término de la dictadura, existe ese acuerdo con los partidos de la derecha para mantener el modelo y la constitución de Pinochet, con una serie de requisitos de no tocar ciertas áreas, digamos, las empresas privatizadas. De hecho, los gobiernos estos de esta alianza de la concertación, que estoy llamando Partido Socialista, Democracia Cristiana y Partido por la Democracia, que se definen como centro-izquierda,
continúan administrando el modelo neoliberal, que sus bases estructurales están en la Constitución de Pinochet del año 80, y de hecho siguen privatizando todos los servicios públicos, las empresas públicas del Estado, el cobre, que es la principal riqueza de Chile. Entonces, eso, el Partido Socialista entonces ha tenido unas políticas en los hechos más, no, ni siquiera socialdemócratas, neoliberales, de plano. La única diferencia entre la derecha y esta centroizquierda es la mal llamada centroizquierda, porque no es de izquierda en su política económica, sino temas más valóricos como el divorcio, como el aborto, como legalización de la marihuana, como el matrimonio igualitario, cosas que ellos sí reivindican, pero son de corte más de libertades civiles, de ese tipo, que en lo más económico, por decirlo así. Entonces son temas más valóricos que obviamente también son muy importantes, pero en eso es lo que se diferencia. O sea, la derecha hasta hace poco estaba en contra del divorcio. Chile era el único país de Occidente y de los mundos que no tenía divorcio legal hasta el año 2002, creo. El aborto por 3 causales se legalizó durante el segundo gobierno de Bachelet. Matrimonio igualitario también. Entonces son cosas de aspecto más valórico que temas de administración económica o de políticas económicas. En eso no hay diferencia. O muy leve. Ahorita están un poquito más con impuestos a los súper ricos, pero eso es en respuesta a la movilización social. O sea, ahora el Partido Socialista y estoy hablando de la cúpula del partido porque las bases siguen siendo realmente creyentes o con un ideal, digamos, de cambio profundo, pero bueno, la cúpula que ha administrado el partido por los últimos años ha estado, pues, alineada con la derecha, ¿no? Con la derecha económica, con los grupos económicos nacionales y transnacionales. Y bueno, es un poco parecido a lo que ha sido el Partido Socialista Obrero Español en España. El Partido Socialista chileno y la transición chilena es muy parecida a la española en ese sentido. Entonces Chile han sido como copias mutuas uno de otro entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista chileno. Y bueno, el Partido Comunista siempre, si bien dentro de la institucionalidad, incluso después de la democracia, pero siempre con una mirada crítica y siempre diciendo, bueno, denunciando todo esto, ¿no? Ellos siempre definiéndose antineoliberales, siempre tuvieron una postura mucho más digna y mucho más contestataria. Y ahora es que justamente después del estallido, pues es el único partido que crece más, de hecho, dentro de los partidos. Todos los demás se han ido como hacia abajo, excepto el Partido Comunista, y bueno, el Frente Amplio recién ahora retoma también en la alianza con ellos, vuelve a tomar esa fuerza que tuvieron en un inicio y que después la perdieron durante el estallido del 2019, y ahora de nuevo sí surgen con fuerza, pero ya más alineados a la izquierda, más definidos, porque estuvieron titubeando si se aliaban más bien con la centroizquierda o con la política tradicional. Y bueno, entonces eso. Y ahora justo el Partido Socialista hoy, en estos días, actualmente está en ese debate interno, si se van a aliar al final, rompen esa alianza histórica de los últimos 30 años con la élite política, económica, hacia la derecha, o se van ya hacia el polo del polo más a la izquierda antineoliberal, donde está el Frente Amplio y el Partido Comunista. E históricamente el Partido Comunista y el Partido Socialista fueron aliados históricos, y gracias a esa alianza es que Allende llega a la presidencia del 70. Cuando vuelve la democracia, el Partido Socialista rompe esa alianza y se va con la democracia cristiana principalmente, y es lo que aquí llamamos el partido del orden neoliberal, que es como un solo partido porque en el fondo es una cara monolítica, que es la concertación y la derecha, ¿no? O sea, pero eso empieza a destruirse en octubre del 2019, y este fin de semana fue como ya prácticamente la muerte, ya se firma la muerte de la Constitución de Pinochet, con este triunfo electoral en contra de todas las posibilidades, en contra de todos los pronósticos y con todas las condiciones en contra. De hecho, las candidaturas más millonarias
que se financiaron por grupos económicos, por los multimillonarios que metieron mucha plata en candidaturas de la derecha y del centro, para asegurar puestos ahí, no salieron electos, cosa que era también, o sea, siempre en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? Que entre el que más tiene dinero más, gana. Y aquí se repetía eso, pero en esta elección no. Y eso también es una gran enseñanza. Te digo, candidaturas millonarias no salieron electas. Y candidaturas muy pobres, pero con, bueno, una estrategia comunicacional muy importante, que es la que llevó adelante la lista del pueblo principalmente, lograron esto, meterse en la convención, teniendo 100 veces menos recursos que el candidato del establishment, ¿no? Financiado. Pues gracias. Estamos hablando con Pablo Sepúlveda Allende. Es activista chileno, fue candidato a la elección y también es nieto de Salvador Allende, el expresidente. Para la audiencia, si ustedes quieren ver más de Pablo, aquí en The Gray Zone publicamos una entrevista con él en Venezuela, en la que habla de su experiencia en Venezuela como médico, como activista ahí, y la importancia de la solidaridad con la revolución bolivariana y el antiimperialismo. Pablo, muchas gracias por hablar con nosotros y estaremos en contacto, en particular para la elección que viene en noviembre. Saludos a Roger por ahí, Roger Waters, un amigo de Chile.